Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Janda Silva del canal de Multiservicio Electrónica Integral Janda Silva. Espero te encuentres muy bien. Estamos en la clase número 3 referente a los videos de qué hacer cuando un equipo electrónico no enciende absolutamente nada, ¿verdad? En este caso, compañeros y amigos, vamos a dejar algo bien claro para que ustedes no pierdan tanto tiempo en lo que viene siendo el tema del diagnóstico, ¿ya? Estamos hablando de cuando un equipo no enciende absolutamente nada, no estamos hablando de tema de audio, de tema de video, no, solamente cuando un sistema electrónico no enciende absolutamente nada. Yo había dicho que lo primero que había que revisar es lo que viene siendo el standby, es decir, la fuente de standby. La fuente de standby se puede reflejar de dos maneras, midiendo el voltaje correspondientemente o fijándote en el LED piloto del equipo frontal, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo una tarjeta, una fuente de alimentación y una tarjeta mainboard, ¿verdad? Esta es la clase número 3. Vamos a hablar algo muy importante, porque puede ser que un equipo electrónico puede presentar dos comportamientos. Los dos comportamientos que puede presentar son los siguientes. Yo lo voy a poner aquí una división. Esto es para que no pierdas tanto el tiempo y que debes de saberlo si te dedicas al tema de la reparación, porque muchos están comenzando y quieren aprender. Entonces, puede ser que equipo no prende, y no tiene o no se ve el LED piloto. Eso es como número 1 a tomar en cuenta, ¿verdad? Equipo no prende y no tiene o no se ve el LED piloto. Pero también puede ocurrir, compañeros, la otra opción, y es que el equipo no prende y no se ve, perdón, el equipo no prende y sí tiene el LED piloto. Y sí tiene el LED piloto. ¿Ya? Esto hay que tomarlo en cuenta, compañero. Es decir, hay dos cosas que tú debes saber como técnico en electrónica si estás comenzando. Un equipo electrónico puede llegarte al taller de las siguientes dos maneras y así todo no prender. Número 1, equipo no prende y no tiene o no se ve el LED piloto. Y número 2, el equipo no prende, pero sí tiene el LED piloto. ¿Y por qué voy a aclarar esto? Porque muchas personas me decían a mí, oye, a mí generalmente cuando me llega un equipo con standby, lo primero que hago es revisar el fusible. En comentarios lo vi. Y yo dije, ¿para qué revisar el fusible? ¿Verdad? Bien, fíjate esto. Vamos a ir primero a esta parte. El equipo no prende, pero así todo sí tiene el LED piloto. Es decir, se ve el LED piloto. El LED piloto es indicativo de que hay fuente de standby, independientemente que esté caída, pero hay standby. Cuando tú tengas esta condición, amigos, ¿verdad? Tenlo por seguro que tú no tienes por qué estar revisando ni el fusible, ni el varistor, ni capacitores, ni termistor, ni rectificación. ¿Ya? Debes de saber que si tú tienes un equipo electrónico que no está encendiendo absolutamente nada, pero que tiene lo que viene siendo el standby, todos estos parámetros están en buen estado. Incluso tienes voltaje en el electrolítico principal. Lo que yo te voy a recomendar es que te vayas directamente a la salida y midas el voltaje, a ver qué es lo que está pasando. Porque puede ser que el voltaje está presente, ¿verdad? Porque por algo está reflejándose lo que viene siendo el LED piloto, pero a lo mejor el voltaje está caído y por eso el equipo no encienda. Pero tienes que tomar en cuenta estas características. Si tu equipo que llega a tu taller no prende, pero sí tiene el LED piloto o se ve el LED piloto, no tienes por qué estar revisando el fusible, el varistor, el termistor, el capacitor electrolítico principal. No, está eso presente. Téngalo por seguro. Pero muy distinto cambia ya cuando tú tienes un equipo que no prende y no tiene o no se ve el LED piloto. Porque si no se ve o no tiene el LED piloto,
incluso dando la orden de encendido por si acaso, porque yo en la primera clase te reflejé un televisor Sony, que el piloto se veía cuando tú dabas la orden de encendido. Entonces, cuando tú tienes un equipo que no prende y no se ve el piloto, pues allí yo te voy a decir algo muy, pero muy importante a tomar en cuenta. Debes de puedes hacer varias cosas, pero en ese caso desconecta el equipo de la red eléctrica y ahí sí te podría decir que puedas medir, número 1, el fusible. ¿Por qué? Porque el fusible te va a dar datos importantes, pero esto se hace solamente cuando el equipo no tenga o no se vea la luz piloto. Si tiene la luz piloto, tienes que ahorrarte todos esos pasos. Es decir, porque lo que yo te estoy dando acá es que tú adelantes tu diagnóstico y no pierdas tanto tiempo, sobre todo para los que están comenzando. Si tienes el equipo y tiene luz de standby, no te empieces a medir, no que voy a revisar el fusible, no que voy a revisar las bobinas, no que voy a revisar el rectificador, no que voy a revisar el capacitor. No, tienes voltaje, está presente, todo eso está trabajando. Ya muy distinto cambia cuando tú tienes un equipo electrónico que no prende y no tiene o no se ve el de piloto. Ahí directamente desconecta el aparato de la red eléctrica y sí pasa el multímetro. Pasa el multímetro a escala de continuidad y mides el fusible. Toma este dato. Si tú mides el fusible y el fusible te marca continuidad, significa que el fusible está bueno, ¿verdad? Y posiblemente al estar bueno, ¿verdad?, tú tengas voltaje en el capacitor electrolítico principal. Pero el voltaje obviamente va a llegar cuando tú conectas el equipo, ¿verdad?, a la red eléctrica. Pero el fusible se mide con el equipo desconectado en escala de continuidad. Cuando el equipo está desconectado, tú mides el fusible en escala de continuidad. Si el fusible está marcando continuidad, como ahorita marcó, usted va a volver a conectar el equipo, va a pasar su multímetro a escala de 1000 voltios y usted va a hacer la medición en el capacitor electrolítico principal, que puede ser uno que traiga, 2, 3 o 4, dependiendo del sistema que tú estés trabajando. Si en ese caso tú tienes voltaje en el capacitor electrolítico principal, ahí y así todo no esté reflejando lo que viene siendo el standby, no se vea el de piloto, usted se va a ir directamente a la salida de la fuente y va a medir el voltaje. Estamos hablando de esta condición. ¿Ya? ¿Qué te estoy diciendo? Si te llega el equipo a la mesa de trabajo y no ves el piloto, mide el fusible primeramente. Después que te des cuenta de si el fusible está en buen estado, vamos a suponer que esté en buen estado, que marque continuidad, ¿verdad? Usted se va a medir paso número 1, medir el fusible. Voy a poner aquí los pasos. Número 2, medir voltaje en el capacitor. Y ver si hay. Bueno, ¿por qué? Porque si hay voltaje en el capacitor electrolítico principal, ya todo lo anterior a esta zona está en buen estado. Y el problema ya sería posiblemente, puede el problema estar en la etapa primaria, sí. Pero también puede haber un problema en la salida. Por eso es recomendable que midas el voltaje de standby. A eso me refiero. Si tú mides el voltaje de standby y está en 0 voltios, usted lo que va a hacer es lo siguiente. Usted va a quitar, vamos a quitarlo desde acá, va a quitar la carga. Ahí la he quitado y vuelves a medir. ¿Ya? Y si tú mides y no hay voltaje nuevamente en el tema de lo que viene siendo el standby, la fuente está dañada. Es decir, la fuente de standby está dañada. Ahorita nos vamos a olvidar esta condición. Vamos a olvidarnos de esta. Esta no me interesa porque esto va a quedar para otra clase. Estamos hablando de esta. Número 1. Te llega el equipo a la mesa de trabajo, no tiene el piloto, ¿verdad? Mido el fusible para ver si está en buen estado. Si está en buen estado, significa que debes medir el voltaje en el capacitor electrolítico principal. Si tienes voltaje, quiere decir que todo lo anterior a ese punto está en buen estado. Posiblemente, lo que te voy a recomendar en este caso es irte, número 3, como paso número 3, medir el voltaje a la salida. El voltaje a la salida. ¿Pero qué voltaje? El de standby. Y en este caso, ¿qué te dije yo? Mides el voltaje de la salida standby
Si tienes 0 voltios, quita la carga, lo que acabamos de hacer, separa la carga y vuelves a medir. Si encuentras que sacando la carga son 0 voltios igualmente, tienes problema en la fuente de standby. ¿Ya? Eso debes tomarlo en cuenta. Porque muchas veces puede ser que quites la carga, o puede ser que quites la carga y el voltaje aparezca. O sea, tú separaste esta tarjeta y el voltaje aparezca. Y eso, amigo, ya es otra historia. Es decir, esto es una dimensión grande. Aquí hay una dimensión grande. Me preguntan, oye Hans, si efectivamente yo tenía un equipo, vamos a suponer, y fui a medir el voltaje standby, ¿verdad? Y no tenía el voltaje standby. Quité la carga y apareció el voltaje standby. ¿Dónde está el problema? ¿Está en la main o está en lo que viene siendo la fuente? Ahí hay dos puntos a tomar en cuenta, porque posiblemente el problema está en la fuente, pero también puede ser que esté la main en corto, y al estar la main en corto te bloquea el voltaje de standby. Estamos entendiendo esa parte. Ese punto es muy importante tomarlo en cuenta, porque si no puedes hacer malos diagnósticos. Pero estos son los pasos. Estos son los pasos. Medir el fusible, medir el voltaje del capacitor eléctrico principal, ¿verdad? Y medir el voltaje de la salida de standby. Si el voltaje de salida de standby es 0 voltios, quita la carga y vuelves a medir. Si tiene 0 voltios, el problema está en la fuente directamente. Pero si en el momento de sacar la carga, el voltaje aparece, hay dos opciones o dos posibilidades. La fuente está dañada o la main está dañada. Entonces ya para la próxima clase vamos a explicar esto de manera bien detallada para que podamos llevar un registro de cómo ser y cómo atacar la falla. Hasta ese punto esto es muy importante. Esto solamente es en este comportamiento cuando el equipo no prende y no tiene LED piloto. Porque si tiene el LED piloto, usted ahórrese este paso y ahórrese estos pasos. Incluso el de la salida también para medir lo que viene siendo el standby, no hay que ahorrárselo, pero vas a tener standby independientemente que sea caído, pero lo vas a tener. ¿Ya? Espero te haya servido esta pequeña explicación referente al circuito de las fuentes de alimentación conmutadas de cuando un equipo no encienda. Suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Mañana estaré subiendo otro video o pasado mañana referente a este curso de qué hacer de primero ante un equipo electrónico que no esté encendiendo absolutamente nada. Bendiciones para todos.